y vamos a estar viendo en Hechos 5, hermanos, acerca de este evento que sucedió, de esta narración sobre estas dos personas que habla Hechos de Ananías y Zafira. Voy a leerlo, pueden seguirme solamente. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ya sabemos acerca de esta historia, hermanos, de este hecho histórico que nos narra la palabra de Dios y trae unas implicaciones o trae una enseñanza. Esto sucedió, hermanos, en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos, en el primer siglo. Estaba patente todavía la ascensión de Jesucristo, todos los actos milagrosos que Dios había hecho en las personas y las transformaciones y los milagros en un acto de misericordia y amor, trayendo a la humanidad fe y esperanza. Entonces se desarrolla con los discípulos, hermanos, en el pueblo de Israel. Y podemos ir un poquito más atrás en los primeros versículos y de cómo era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se levanta en unos eventos, serie de eventos, hermanos, que tal vez la iglesia todavía en ese tiempo no alcanzaba a entenderlo, lo estaba asimilando todavía. Pero entre esas cosas que ellos no comprendían, que estaban pasando, que no eran comunes dentro de su entorno, que habían sucedido y que estaban pasando en ellos, ese sentir y ese movimiento que ellos sentían dentro de él, dentro de su alma, de su ser, y que no podían comprenderlo con su intelecto, ni su mente podía definir o traer una definición o un comprendimiento total de lo que estaba pasando, pero que habían ellos aceptado a través de la fe, a través del acto de amor y misericordia, de esos actos bondadosos que Dios había hecho a través de su Hijo Jesucristo con la humanidad, con el pueblo de Israel. Aquellas cosas que nuestra mente no comprende. ¿Cómo podemos nosotros comprender que cuando estamos enfermos, de repente de la nada podemos sanar en un acto de fe, recurriendo a la esperanza, recurriendo a las promesas de lo que se nos ha dado en el Evangelio? Aquello que nuestra mente o nuestros sentidos, hermanos, no pueden ver, nuestros ojos no pueden hacerse una figura, o no puede ver un color, el volumen, o esas cosas, o nuestras manos no pueden palpar, o nuestros sentidos, como el sentido del olfato, no puede oler. Lo que nuestros sentidos y a través de nuestra mente y entendimiento podemos hacernos la idea y podemos plasmar y traer a este mundo real y visible lo que está pasando. Lo que es común para nosotros, lo que es común en nuestros sentidos. Pero lo que estaba pasando con los primeros cristianos no era algo que no entendía el ser humano, o que no entiende en su totalidad el ser humano, o que no entendemos nosotros. Que a través de la fe podemos aceptarlo nosotros, pero que no podemos comprender cómo se desarrollan esas cosas. Recurrimos nosotros, hermanos, a un orden. Tenemos ejemplos, tenemos una orden en lo que es nuestra expresión y nuestro lenguaje. Entonces, usamos mecanismos como la gramática para poder entender o para traer nosotros a
a este mundo real lo que estamos pensando, lo que no estamos entendiendo. Nuestra hermana Maite estaba hablando de figuras abstractas, lo que nuestra mente no puede comprender o lo que nuestros ojos no pueden ver. Ese mecanismo que nosotros tenemos o que nos hemos impuesto esas reglas para poder expresarnos, para poner un orden en nuestra expresión. Aquello que no podemos mirar ni palpar. Entonces, lo traemos hacia una figura que no hemos visto, pero que nos hacemos algo, nos hacemos en nuestro entendimiento, nos hacemos pensamientos para poder comprenderlo y lo traemos en nuestra imaginación a este mundo real para poder entender un poquito de lo que estamos sintiendo en nuestro sentir. ¿Cómo podemos explicar con palabras, hermanos, el amor que sentimos o las emociones o lo que a veces estamos pensando, lo que es el pensamiento? ¿Cómo podemos explicar qué es un pensamiento si no lo podemos ver ni lo podemos tocar? Bueno, eso mismo estaba pasando con aquella iglesia, la iglesia primitiva. Esos eventos, esos actos de bondad de Dios, de que sanaba a los enfermos, sanaba a los cojos, sanaba a los paralíticos. Y dentro de la iglesia primitiva estaban estos dos, este hombre y esta mujer, esta pareja, este matrimonio, narra. Ahí se está desarrollando este evento. ¿Por qué, hermanos, en la predicación, la primera predicación de Pablo se convierte en 3,000? De Pedro, perdón, se convierte en 3,000 personas. ¿Cómo comprende el ser humano que una persona, a través del evangelio de Jesucristo que había dejado, les empieza a hablar primero los lleva y los confronta de la condición en que estaban, y luego les habla de cómo ese hombre que vino del cielo, y ese ser maravilloso que vino del cielo y se convirtió en hombre, nos amó. Y cómo vino a cambiar la vida de un pueblo, y no nomás la vida del pueblo, sino de todo el mundo de aquel entonces. ¿Cómo podía? Porque había hombres viendo en la predicación de Pedro cómo se convertían y se arrepentían, porque les habló y les hizo una invitación de que se arrepintieran. Y cómo ellos venían conmovidos, compungidos por el Espíritu Santo. Cómo Dios le dio la oportunidad a esos 3,000 hombres de ser salvos, de poder comprender lo que Dios estaba haciendo, de que sus mentes pudieran comprender, entender lo que no podían ver ni podían tocar, lo que no podían explicarse, de cómo los muertos resucitaban y aquel que estaba chueco se enderezaba, o aquella mano que estaba torcida volvía a su forma normal. Y lo estaban mirando ellos. ¿Cómo podían comprender que había hombres malvados, publicanos, mujeres, prostitutas, que se estaban convirtiendo a través de esa predicación de Pedro, perdón? Y cómo se venían y se humillaban delante del Señor y en un acto de arrepentimiento, porque usted no puede también explicar eso de lo que es un arrepentimiento. Le ponemos solamente palabras, figuras, pero es un sentimiento que no puede ver, pero que a través de un acto nosotros podemos visualizar lo que está pasando, podemos comprender lo que está pasando. Ese es el mecanismo que ha creado el ser humano para poder entender y explicar lo que hay dentro de nosotros, aquello que no podemos ver, el mundo invisible, hermanos. Y venían y se empezaban a arrepentir, y lo vemos a veces nosotros, hermanos,
En las campañas lo hemos visto de cómo los drogadictos y los prostitutas y los rateros, hermanos, en ese momento nosotros lo creemos porque lo estamos viendo, cómo se arrodillaban a través de la predicación de este mismo evangelio que se predicó hace más de 2000 años y se ha predicado en este tiempo, en esta era, hermanos, en este siglo, cómo surgía efecto y cómo derramaban sus lágrimas. Y los hombres podían verlo, pero no lo podían entender porque había incredulidad en ellos, pero no lo podían negar. No podían negar lo que estaba pasando porque sus ojos lo estaban viendo, aunque su mente no podía comprenderlo, sus ojos lo miraban y no podían negar lo que estaba pasando. Mas, sin embargo, había quienes no se convertían. ¿Y cómo podían darlo por hecho de que ese hombre estaba pasando por esa transformación? Porque veían la actitud que había cambiado. Cómo habían transformado su vida y hombres soberbios, hombres orgullosos, cómo ahora se venían y se humillaban delante del Señor a través del evangelio que Jesucristo había predicado. Y el hombre lo veía, había hombres que lo veían. ¿Cómo Dios, hermanos, a través de la predicación, en un acto de misericordia, podía salvar después a 5,000 personas con este mismo evangelio? Que a veces no comprendemos nosotros. No comprendemos porque este evangelio del cual se predica habla de amor. Y no del amor que nosotros sentimos, sino de un amor que cruza fronteras, que cruza vallas. El amor que nosotros conocemos, la definición de amor que nosotros conocemos o sentimos, nosotros lo podemos comprender porque lo hemos vivido. Pero el amor que Jesucristo estaba diciendo, el amor que pasa toda frontera, todo tiempo, toda ocasión y todo problema, que no se va, que es permanente, que después de esta vida va a terminar cualquier cosa y permanece el amor. ¿Y cómo el hombre puede comprender o la fe o la esperanza que Dios le dio a través de las promesas y a través de los actos que Jesucristo por amor y por misericordia los traía para que el hombre pudiera comprender lo que Dios quería o el plan de salvación que Dios estaba haciendo? Pero en este caso de Ananías y Zafira, Dios les corta a ellos la oportunidad de tener una vida eterna. ¿Por qué es que a veces actúa de esa forma? Y el impacto que causa, hermanos, en la iglesia, en aquellos que ven estos actos de amor o de justicia o de juicio. Lo que provoca en el ser humano, aquello que no puede comprender o nuestra mente no puede entender, no podemos, por mucho que le damos, no podemos traerlo para que nuestra mente pueda entenderlo. Ahí es donde surge lo que decía nuestra hermana Maite explicándonos de la figura abstracta. Un mecanismo que pareciera que tratamos de como que hacerle trampa a nuestra mente para que pueda captarlo. Porque nuestra mente puede asimilar lo que tocamos y al tocarlo nosotros podemos percibirlo a través de nuestros sentidos o nuestro olfato o nuestra vista, el cual ve volumen, peso y todas esas cosas. Entonces podemos explicarlo, nuestra mente lo explica. Pero aquello que no podemos mirar o ver o entender, nuestra mente no lo acepta. Ahí es donde Dios, a través de los ¿cómo podía presentarse delante del hombre o explicarle al hombre? Ahí es donde Dios trajo aquellas cosas que para el hombre no existen, pero que son más reales que esto que nosotros vemos. Porque lo que nosotros vemos solamente es la sombra de lo que existe en una eternidad. Y en la sombra nosotros no podemos visualizar los detalles totalmente. Pero porque vemos la sombra, nuestra mente puede saber, oh, eso existe, aquí está en esta dimensión.
pero no podemos captar todos los detalles. Sin embargo, aquello que Dios trajo, aquel amor que existe solamente en la eternidad, no existe aquí. Lo tuvo que transportar a este lugar, visible en los actos. En esos momentos, esas obras que empezó a hacer con el ser humano para que entendiera que había un Dios. Aquello que el hombre no podía hacer, que solamente un Dios podía hacer, como levantar a los muertos o sanar la lepra. Eso hacía entender al hombre que había un Dios. Y no nomás que existía un Dios, sino que ese Dios nos amaba y tenía un plan con nosotros. Son esos actos de fe, a través de la fe, que esto parece que es un concepto. Nosotros le decimos un concepto, pero que va más allá, le ponemos nombre para poder entender. Pero ¿cómo explicamos nosotros la fe? Y tratamos de explicarlo con palabras. Pero que viene de un sentir de Dios, de algo eterno que nosotros no podemos comprender ni mirar. O la esperanza, su misericordia, la misericordia de Dios. Entonces todo ese movimiento se estaba dando en la iglesia primitiva, hermanos. ¿Y cómo causó el efecto? Todos esos actos de amor que Dios estaba haciendo comprender, tratando de que el hombre comprendiera, traía convicción al hombre. Y se convertía en el hombre, y el hombre no podía negarlo. Pues en esa iglesia primitiva había personas que no podían negar lo que Dios estaba haciendo, pero que dentro de su corazón no podían entenderlo ni creerlo. No lo aceptaban. Pero tampoco podían negarlo porque sus ojos lo estaban mirando lo que estaba pasando. Bueno, ahí es donde entras Ananías y Zafira. Aquellos que no son ni mundanos ni son cristianos. Porque no actúan totalmente como el hombre del mundo, pero tampoco actúan como el cristiano en su totalidad, sino que están en medio. Ni se convierten ni tampoco son, no son. Entonces, donde Dios mira dentro de su corazón y donde los pone en una definición de hipocresía, donde el hombre aparenta ser lo que no es. Entonces ahí estaban estos dos hombres, o sea, el hombre y la mujer, que no se habían convencido, que había incredulidad dentro de ellos, pero que eran parte de esta iglesia. Y pareciera para el ser humano que no conoce y no ha experimentado, hermanos, a Dios, la misericordia de Dios, que no sabe de su juicio, parece una barbarie. Porque dice, ¿cómo por un acto los quita de esta vida? Los mata Dios. Porque no fue algo que Pedro dijo. Pedro fue portador de malas noticias hacia ellos, pero fue Dios mismo quien les arrebató la vida a estos hombres por estar en esa condición. Pero era una iglesia ferviente, hermanos. Dice que ellos iban al templo, pero también dice que se reunían a comer en las casas. Ahí es donde empezó la iglesia, que había un mismo sentir, que había una unidad. Tanto era que los que tenían más vendían sus propiedades, sus heredades y la compartían con los demás. Que había ese sentir. En ese momento la iglesia estaba creciendo. En ese tumulto, hermanos, en esa persecución, porque había persecución. Que los demás que no querían aceptar o tenían miedo, hermanos, decían, bueno, ¿y estos cómo siguen a este predicador, a Jesucristo?
cómo siguen las enseñanzas de Jesucristo, cómo dan la vida por ellos. ¿Cómo puede explicar el hombre, hermanos, o la ciencia, que la psicología a veces trata de explicar a través del miedo y del temor y la desesperación, le ponen nombre, pero en el que ama a Cristo, en el que confía, en el que tiene fe, cómo puede entender o explicar la paz en ese hombre, en esa persona que está pasando esa tribulación o esa seguridad? Que a pesar del dolor o la desesperación o la escasez, él tiene paz y tranquilidad. Que otro podría hacer actos inmorales o actos que lo pueden llevar a traer consecuencias. Podía robar. La predicación de Pablo precisamente estaba convirtiendo a hombres de ese tipo de pensamiento de Pedro. Pero era el evangelio que les había dejado Jesucristo, hermanos. ¿Y cómo podemos ver dentro de la iglesia que hay parte o sector de la iglesia que no se convierte, que no puede negar, pero que no vienen totalmente su vida? En lugar de fe, pues hay incredulidad en ese hombre. Entonces, hay ahí donde actúa a veces Dios en un acto de soberanía y trae juicio sobre esa persona, la cual trajo sobre Ananías y Zafira, solamente por su intención. Vemos que ellos no tenían temor de Dios, porque los milagros o lo que Dios hacía, el poder de Dios, porque cuando predicó Pedro, había muchos visitantes de otras naciones, habían venido a Jerusalén. Y se da en un momento donde el Espíritu Santo, Dios mismo, desciende como fuego, porque Él no tiene forma, porque Él es espíritu, pero desciende como un fuego, dice, dentro de la iglesia, dentro de los discípulos que estaban ahí. Y les trae curiosidad a la gente que estaba ahí. Ese evento que estaba pasando. Mas, sin embargo, eso les trajo temor también a ellos. En un acto de misericordia, Dios les hace que vean eso, que vivan esos momentos y que su corazón pueda latir, pueda estar sensible a la predicación que posteriormente Pedro iba a dar. Y cómo Dios les dio la oportunidad de que ellos vinieran. Cómo Dios a veces hace misericordia y cómo a veces Dios hace juicio. Porque Él es soberano. Cómo puede salvar a multitudes y cómo a veces a dos personas le quita la oportunidad. Este hombre y esta mujer estaban dentro y tuvieron la oportunidad de arrepentirse, hermanos. Porque ellos miraban y veían el ejemplo, el testimonio de la misma iglesia podía hacer que ellos aceptaran ese evangelio, pero no quisieron hacerlo. Quisieron seguir actuando dentro de esa fe, quisieron entrar de la fe de la iglesia, dentro de esa oportunidad que Dios les estaba dando. Decidieron seguir actuando como mismo, no cambiar su vida. Y en su arrebato de lo que ellos hacían, bueno, porque la incredulidad a veces trae orgullo y soberbia al hombre, el no creer en la palabra de Dios cuando se confronta el hombre con la verdad. Entonces produce a veces orgullo y vanidad. Entonces, ellos en su orgullo, pues quisieron mostrar un acto de arrepentimiento y de que ellos estaban conmovidos y que estaban dentro de ese mover del Espíritu Santo, también trayendo ellos, haciendo lo mismo que estaban haciendo los que estaban convertidos la iglesia, vendiendo sus heredades, pero ellos
tuvieron un sentir diferente de hipocresía. Querían reflejar lo que no eran. Y vienen y tratan de engañar supuestamente a Pedro. Quisieron engañar. Pero dentro de su corazón no tenían temor. Y no creían de que Dios estaba obrando. Y viene el Señor y a través de eso, de ese acto malvado dentro de su corazón, viene Dios y les quita la vida a ellos. Como Dios nos da a veces ejemplos para que nosotros comprendamos. Y eso que pasó, hermanos, con ellos dos, trajo temor a los demás. O sea, ese acto que a veces algunos ven como barbarie, ese acto fue beneficioso para la iglesia, porque pudieron comprender que no podían burlar a Dios, que no podían jugar con este evangelio, que no podían tener dos pensamientos, que no podían estar a medias ellos, que necesitaban mantenerse en esa convicción, que esto era puro, la importancia de este evangelio. Y les trae temor a la iglesia, y la iglesia siguió después de esto, hermanos, siguió la iglesia, y esto nos trae como ejemplo, hermanos, de cómo actuar con el Señor, con las cosas del Señor. No sabemos en otras ocasiones o cómo Dios actuó, tal vez nosotros hemos hecho cosas malvadas, tal vez de igual forma, pero Dios no nos ha quitado la vida. Pero en esta ocasión le quitó la vida a ellos. El celo de Dios es importante en nuestra vida, hermanos. Y nos trae como ejemplo, hermanos, de que, pues, si hay algo en nuestro corazón o nuestra vida que es incorrecto, hermanos, nos hace ver la palabra de Dios que sus ojos están sobre nuestra vida, que no está pasando por alto, que no es que estamos escondiendo y Dios no está viendo dentro de nosotros, que Él mira dentro de nosotros, que Él está atento de nuestras vidas también. Y así como trajo, hermanos, temor a la iglesia primitiva, al leerlo nosotros también nos trae temor o nos debería traer temor. Es una enseñanza triste a la vez, porque estos dos hombres murieron, tuvieron un final trágico, una consecuencia eterna tuvieron. Pero que no pase lo mismo con nosotros, hermanos, y que nosotros cada día, a través del Evangelio del Señor Jesucristo, podamos perfeccionarnos o dejar que el Señor nos perfeccione, así como perfeccionó a la iglesia, así como Dios fue benevolente con la iglesia. El hombre por naturaleza merecía la muerte. O sea, no es que Dios fue injusto. Desde que el hombre pecó, merecía la muerte. Ese era el fin del hombre. Nomás que Dios tuvo misericordia. Así que no es algo que diga, ay, qué lamentable. Y por eso es que el temor no es miedo hacia Dios, sino infunde un celo, un respeto por su santidad. Ese es el temor de Dios, para la gloria y honra de nuestro Señor. Gloria al Señor.